todos. En primer lugar, muchas gracias a Port Castelló, al Puerto de Castellón y al Mediterráneo por la invitación al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a participar en esta jornada tan relevante para Castellón, su provincia, su puerto, y trasladarles un saludo cariñoso de la ministra Raquel Sánchez, a la que le hubiera encantado poder participar. Por razones de agenda le ha resultado imposible, pero desde luego para mí es un privilegio poder acompañarles, poder compartir los principios fundamentales del plan de recuperación y cómo va a afectar al puerto de Castellón y a la provincia de Castellón. Desde luego siempre es una alegría volver a mis raíces, a Castellón. Y un poco el objeto de la explicación que voy a compartir con todos ustedes es el plan de recuperación, en qué consiste, cómo lo estamos gestionando desde el Ministerio y desde lo más general ir llegando a lo más particular al impacto que va a tener en el puerto. Seguro que ya saben que el plan de recuperación se estructura en 4 ejes estratégicos, grandes líneas de acción. En primer lugar, la transición ecológica, digamos, muy vinculada a la parte energética, la descarbonización. En segundo lugar, esa transformación digital a la que también se refería el presidente de la Generalitat. En tercer lugar, la cohesión social y territorial, ambas fundamentales para la sociedad. Y, en cuarto lugar, la igualdad de género. En este marco, en el Ministerio, para definir todo lo que es la política pública de transportes y movilidad, tanto de personas como de mercancías, estamos utilizando 3 instrumentos. El primero es la estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada, que es nuestra visión, es hacia dónde nos queremos dirigir, hacia dónde creemos que el país tiene que dirigirse en materia de transportes y movilidad. Es un documento de tipo estratégico con visión a 2030 y que marca líneas, básicamente. El segundo elemento es la regulación. Para llevar a cabo aquellas actuaciones y activar aquellas palancas que se requieren en este proceso evolutivo, es necesario tener una norma que las establezca, y esa es la Ley de Movilidad Sostenible, que previsiblemente se presentará al Consejo de Ministros antes de final de año. Y el tercer instrumento es la financiación. Para poder activar todos los planes, todas las líneas de actuación, es necesario tener dinero, y eso, una de las grandes palancas es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y tengo que decir que tanto la estrategia como la ley forman parte del propio plan de recuperación, en el sentido de que son mejoras incluidas en el mismo. Y es muy relevante destacar algunos aspectos del plan de recuperación. En primer lugar, es que el plan no son solo inversiones, se identifica con grandes sumas de dinero que van a venir a España y que tendremos entre todos que gastar o invertir de la manera más adecuada posible. El plan es son reformas y son inversiones. Las reformas son fundamentales, en tanto en cuanto también van a marcar la llegada de los fondos europeos. Y en cuanto a las inversiones, no vale cualquier inversión. Esto no es cuestión de decir van a regar el país de dinero para que todas las empresas, todo el sector económico pueda beneficiarse. Solo van a ser elegibles aquellos proyectos muy vinculados a esos 2 grandes vectores de transformación, que son la descarbonización, esa transición ecológica, y la digitalización. En este sentido, y lo diré más adelante, se está siendo muy exigente en aquellos proyectos elegibles, en aquellas iniciativas que realmente van a suponer una creación de valor relevante en este aspecto. El segundo aspecto a destacar es el concepto de gobernanza y diálogo. La ejecución del plan de recuperación es un proyecto país. Es un proyecto país en el que todas las administraciones, todo el sector privado y la creación de alianzas entre ambos es esencial para poder llevarla a término con éxito. Hay que ser ágiles. Y, por otra parte, estamos sometidos a un gran nivel de exigencia. Y eso, o activamos todas las palancas que tengamos para llevar a buen puerto, valga el contexto adecuado a esto, para, digamos, tener éxito en la realización, o fracasaremos, cosa que no nos podemos permitir ni como sociedad ni como país. El tercer elemento relevante es que, efectivamente, todas las inversiones tienen que ir a ser procesos transformadores, pero se pretende
que tengan, antes lo decía también el presidente, se pretende que tengan un impacto a corto plazo en la creación de empleo y de calidad, y de esta manera que tengan ese impacto social y territorial y contribuyan a la cohesión. Y el cuarto lugar, que ya he hecho mención a él, es el control. Vamos a estar sometidos a un nivel de exigencia máximo por parte de la Comisión Europea y por parte del conjunto de los países europeos, que entre todos estamos poniendo el dinero para activar y para poder llevar a cabo este plan de recuperación. Y en este sentido, como el control va a ser muy alto, también la exigencia interna tiene que ser muy alto. Solo aquellos proyectos maduros, solo aquellos proyectos que realmente vayan a tener este potencial transformador van a poder beneficiarse de los fondos de recuperación. El plan de recuperación se estructura en 10 componentes, y de esas 10 componentes el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana lidera 3 componentes. Y digo lidera porque los componentes siempre tienen componentes un poco, valga la redundancia, tienen aspectos un poco transversales, y nosotros como Ministerio participamos como actores secundarios en otros componentes que lideran otros ministerios, pero nuestro Ministerio lidera 3 componentes. La componente 1, dedicado principalmente a movilidad urbana, 4.500 millones de euros gestionados directamente por el Ministerio, 2.000 adicionales dedicados a movilidad eléctrica que gestiona el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. La componente 2, muy vinculada a lo que es vivienda, agenda urbana, toda la parte de edificación, que también está dotada con 6.800 millones de euros. Y la componente 6, que aunque tiene el nombre de Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada, realmente es la movilidad interurbana y muy específicamente el transporte de las mercancías, también dotado con casi 6.700 millones de euros. Y estas componentes tienen una reforma y varias líneas de inversión. La componente 1, dedicada a movilidad urbana, tiene como reforma la Ley de Movilidad Sostenible, a la que me refería antes, y tiene 2 líneas de inversión principales, una para favorecer la creación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible en ambos aspectos de lo que es el transporte público en los municipios y en los entornos metropolitanos, y luego también la mejora de los servicios ferroviarios de cercanías, aquellos que son utilizados de manera masiva por los ciudadanos en su movilidad cotidiana. Y en la componente 6, esa componente dedicada sobre todo al transporte más de larga distancia y al transporte de mercancías, tiene una reforma, que es la propia estrategia de movilidad del Ministerio, y luego tiene 3 líneas principales de inversión. Por una parte, la inversión en corredores europeos. En segundo lugar, el fomento, la optimización de todo lo que es el funcionamiento de la intermodalidad y de la cadena logística. Y, en tercer lugar, tiene un programa específico de apoyo a empresas vinculadas a la actividad del transporte y la logística, para ayudar en ese proceso de transformación verde y digital, por decirlo de alguna manera. Y la forma de gobernanza de utilizar todos los instrumentos posibles, y de esta manera habrá una parte de las inversiones que realice el Ministerio de Transportes directamente o a través de sus entidades vinculadas, a través del grupo MITMA, sea desde luego las autoridades portuarias o ADIF o Renfe. El Ministerio es un ministerio inversor y es un ministerio muy acostumbrado a gestionar fondos y a invertir grandes cantidades de dinero, y aún así es un reto por la celeridad con la que hay que ejecutar las inversiones. Pero además, y por primera vez en lo que es la gestión del Ministerio, utilizaremos o aprovecharemos todo el potencial de los ayuntamientos dentro de ese, principalmente en la componente 1, en la movilidad de tipo urbano. Habrá 1.500 millones que se van a gestionar a través de los ayuntamientos. Habrá una parte que se gestionará a través de las comunidades autónomas y, desde luego, una parte relevante de ayudas o subvenciones al sector privado, con cantidades relevantes y también sin precedentes. Aunque no es objeto de la jornada de hoy, sí que me gustaría destacar que en la componente 1, esa vinculada a la movilidad urbana, está ya muy activa. Durante el mes de agosto se licitaron los primeros 1.000 millones de subvenciones a ayuntamientos
para ese proceso de transformación de la movilidad dentro de sus entornos urbanos y metropolitanos y el facilitar la creación de zonas de bajas emisiones. Se han presentado cerca de 1.500 millones de inversión. Municipios de la provincia de Castellón, desde luego, se han presentado. Esperamos tener antes de final de año un poco ya las notas, digamos, porque esto es un proceso en concurrencia competitiva. Se valoran los proyectos y aquellos que están más maduros o que tienen, digamos, un mayor impacto son los que tienen mejor nota, y a principios de año se otorgarán estos 1.000 millones de euros. Pero además también hemos ya materializado la transferencia de 900 millones de euros a las comunidades autónomas para que en el ámbito de sus competencias, pero completamente alineados con los objetivos de esa transformación de la movilidad en los ámbitos metropolitanos, desarrollen actividades y proyectos que desde el Ministerio lo que se ha hecho es una comprobación de que eran proyectos elegibles de acuerdo con los criterios de la Comisión Europea. Y en tercer lugar, también se han transferido ya 400 millones para que las comunidades autónomas convoquen a una convocatoria de subvenciones para la transformación de vehículos, de camiones y autobuses, lo que es el transporte público, mientras que todo lo que son subvenciones a movilidad eléctrica las va a llevar, como decía antes, el Ministerio de Transición Ecológica. Y entrando un poco en la parte que tiene más vinculación a lo que es el transporte de mercancías, el transporte de la actividad logística, digamos, el enfoque del plan de recuperación se centra en la componente 6. Esta componente 6, y vinculado a las líneas de inversión que indicaba antes, tiene 4 objetivos principales. El primero es el desarrollo de los corredores europeos. Desde luego, aquí el corredor mediterráneo, también junto con el Atlántico, es uno de los grandes protagonistas. También la mejora de toda la actividad logística y la intermodalidad. Cada vez la logística, en el sentido de aportación de valor al transporte, es más relevante. En tercer lugar, es acelerar esa digitalización y también la transformación sostenible de toda esta actividad, del transporte y la logística. Y en cuarto lugar, ese programa de apoyo a las empresas que ahora mencionaré de manera muy resumida. Y me voy aunque no es el objeto principal tampoco, debido a que dentro del foro hay representantes de todo el ámbito empresarial, sí que creo que vale la pena aprovechar para contar 2 pinceladas de cómo va a ser ese apoyo, ese programa de apoyo, esas subvenciones a todo lo que es el sector productivo vinculado a la actividad del transporte y la movilidad. Existe un programa que totaliza 690 millones de euros. Es mucho dinero, o sea, cuando luego llega un momento que es una especie de borrachera de millones, pero 600 millones de euros de subvenciones para facilitar inversiones en las empresas es mucho dinero y hay que aprovechar al máximo. Dentro de ello tiene 3 líneas. La primera, de 460 millones, será una subvención, una línea de subvenciones que se convocarán por parte del Ministerio de Transportes, probablemente en el primer trimestre del año, para facilitar esa digitalización y esa transformación o de vehículos o de sistemas productivos para reducir las emisiones. 120 millones de euros para el fomento del transporte ferroviario y marítimo a través de ecoincentivos, y 110 millones que se harán por convocatorias de las comunidades autónomas para facilitar la transformación digital, en este caso de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, que tienen muchas veces más dificultades para acometer estos proyectos que a veces no tienen por qué ser muy ambiciosos, simplemente el tener un sistema de gestión de compras, un sistema de gestión de lo que sea, de mejora de sus procesos internos. A veces en algunas pymes ya tener una pasarela de pagos, cosas muy sencillas, pero que suponen ese cambio, ese inicio de un proceso de digitalización. Y también 2 pinceladas en cuanto a la convocatoria que va a hacer el Ministerio en el primer trimestre del 2022. Los proyectos elegibles serán, por una parte, y centrándonos en el tema de hoy, también hay algunas otras cuestiones, pero inversiones relacionadas con el transporte ferroviario y la intermodalidad de las mercancías. Saben que el transporte ferroviario está liberalizado en España, pero realmente el tener activos me refiero a trenes, sean locomotoras o sean vagones,
pues tiene un alto coste y no siempre es fácil. De hecho, el número el transporte de mercancías por operadores privados en España no es muy alto, aunque van ganando cuotas respecto al conjunto de las mercancías transportadas en ferrocarril. Y este plan, bueno, pues incluirá inversiones para poder facilitar pues, o cambios de locomotoras o inclusión de sistemas de seguridad digitales en los trenes o facilitar los procesos de intermodalidad. Desde luego, iniciativas como autopistas ferroviarias, el cambio de vehículos para que puedan montarse al tren tendrán cabida. Y luego hay una línea específica de sostenibilidad en el transporte aéreo y marítimo, que en el caso del digamos, ecosistema portuario, ecosistema marítimo, pues sí que facilitará primero la implantación de infraestructuras para recarga de energías limpias, sea GNL, sea hidrógeno, en los puertos, y también para remotorizaciones o adquisición de nuevos buques con estas energías limpias. La intensidad de las subvenciones de un 30 a un 50%. Es mucho dinero. Y desde aquí animo a todas las empresas a que cuando salga la convocatoria analicen la posibilidad de presentarse, y no vale empezar a pensar entonces. Tienen que ser proyectos con un cierto nivel de madurez, porque hay que culminarlos a tiempo, de acuerdo con las previsiones del plan, pero que analicen si algunas de sus proyectos que tenían previstos de antes podrían encajar dentro de estas líneas de inversión. Y también en un minuto para hablar de los ecoincentivos. Se trata de facilitar, incentivar el transporte marítimo en lo que son las autopistas del mar o el transporte marítimo de corta distancia, y el transporte ferroviario. Se basa en premiar la mejor respuesta ambiental de este tipo de transporte, la reducción de las emisiones. Va a estar dotado con 120 millones de euros y, por una parte, en el transporte marítimo será una subvención a la oferta, es decir, las empresas ferroviarias. Por el transporte, no sé si he dicho marítimo ferroviario, es el ferroviario, será a la oferta, y en cambio en el transporte marítimo será a la demanda, es decir, el transportista que suba en el barco podrá beneficiarse de esos ecoincentivos y de esa manera ver reducido el coste efectivo del transporte correspondiente. Y entrando ya en la concreción de las inversiones ferroviarias, como decía, por una parte tenemos una gran línea de inversión que es el desarrollo de los corredores europeos. Dentro de ello el corredor mediterráneo es un campeón en este ámbito. Dentro de los presupuestos del año 2022 ya se han incluido 1.700 millones, de los cuales 377 en la Comunidad Valenciana. Y luego hay otra línea de inversión específica más centrada en esa intermodalidad, en favorecer esa intermodalidad y favorecer el transporte ferroviario de mercancías, que incluye pues, inversiones en terminales, inversiones para alargar digamos, los apartaderos dentro de las líneas ferroviarias de 750 metros, que permitan trenes más largos y de esa manera hacer más eficiente el transporte ferroviario de mercancías, y así como los accesos tanto internos como externos a los puertos ferroviarios, me refiero, los accesos ferroviarios a los puertos, y desde luego también inversiones vinculadas a la sostenibilidad. Toda esta línea en su conjunto supone casi 1.000 millones, 974 millones de euros, de los cuales 307 están muy vinculados a la inversión portuaria, a la inversión que se realizará a través de las autoridades portuarias. Y ya entrando en la concreción de decir, bueno, ¿y esto cómo afecta al puerto de Castellón? Bueno, el puerto de Castellón ya venía trabajando en un proyecto que desde luego es integral y es transformador. Y es integral y transformador porque recoge todos los elementos para facilitar ese transporte de mercancías desde el puerto hasta los destinos finales que tenga. Por una parte, tiene un proyecto de lo que es la red ferroviaria interna del puerto. Además, tiene un proyecto del acceso sur para enlazar con lo que es el corredor mediterráneo, un proyecto de estación intermodal y, desde luego, ya las propias inversiones del corredor mediterráneo. Todo junto, los cuatro elementos son los que aportan también el valor añadido de no ser piezas deslavazadas que luego en algunos casos hemos visto que no alcanzan los objetivos que se buscan. Además, este proyecto global, este proyecto integrado,
se basa en una visión estratégica pero realista, no basadas en cuentos, no basadas en unas expectativas irreales de crecimiento o de utilización. Y, desde luego, es un éxito en el sentido de la colaboración entre las administraciones y entre las entidades. El hecho de que el puerto estuviera trabajando ya en los proyectos, el hecho de la colaboración que se ha generado con el administrador de infraestructuras ferroviarias, genera también un valor añadido de que cada uno pueda trabajar optimizando los plazos y optimizando el conocimiento que tiene de la realidad del entorno. Y por ello, y dentro de la gran competencia que ha habido en la asignación de estos fondos, desde luego es una alegría poder, de alguna manera, anunciar que el acceso sur del puerto de Castellón, entre las inversiones que se han asignado a la propia autoridad portuaria como las inversiones que se han asignado a ADIF, va a percibir 150 millones de euros para la ejecución de ese acceso sur, de ese acceso ferroviario a la Dársena Sur. Además, va a recibir 16 millones de euros para la primera fase de la estación intermodal. Y es, desde luego, una alegría indicar que es uno de los puertos que va a recibir una mayor cantidad de fondos para la ejecución de esos accesos ferroviarios. Concretamente, va a ser el segundo puerto de España después del puerto de La Coruña. Y ya para terminar, un poco a modo de conclusión, pues de alguna manera reiterar que estamos en un proceso de transformación de toda la actividad económica. Ni el transporte ni la logística son exclusivos, lo estamos viendo en todos, y hasta desde el punto de vista social, el impacto que está teniendo la transición ecológica, esa necesidad de descarbonizar la economía y, por otra parte, la digitalización. Por más que lo repitamos, y ya llegan a ser conceptos casi manidos de puro repetirlos, no hay que olvidar nunca que quien se quede fuera es que se queda fuera todos los efectos. No se puede evitar esa transformación digital, esa transformación ecológica. Hay que acometerla, y hay que acometerla cuanto antes. Y en el transporte marítimo y ferroviario van a tener un papel clave dentro de lo que es la evolución y esa transformación de la actividad, esa descarbonización y esa digitalización. El plan de recuperación supone una oportunidad sin precedentes, una oportunidad de dedicar una gran cantidad de fondos a acelerar esas inversiones necesarias. Y lo tenemos que hacer bien, porque va a ser un proceso muy exigente. De esta manera es fundamental trabajar juntos, las organizaciones públicas, entre las administraciones y con el sector privado, para que entre todos podamos llevar a buen puerto en los plazos necesarios las inversiones correspondientes. Y el puerto de Castellón, pues realmente lo que ha demostrado es, primero, tener un proyecto maduro, un proyecto que, después de hacer un chequeo exhaustivo de todas las condiciones que se nos venían exigiendo desde la Comisión Europea, desde Europa, cumple con todos los criterios. Y eso es lo que ha permitido que, dentro de esta fuerte competencia por que se les asignaran fondos, ya no solo dentro del sistema portuario, sino del conjunto de actuaciones del gran abanico que había dentro del Ministerio, va a ser beneficiario de esos 150 millones, desde luego una oportunidad sin precedentes de acelerar de manera impactante las inversiones, y que es necesaria, y repito, la colaboración de todos para que pueda tener éxito, porque la exigencia es máxima. Así que con esto termino, agradeciéndoles la atención y agradeciendo de nuevo tanto al Mediterráneo como a Port Castelló la invitación a participar en esta jornada. Muchas gracias.